Joaquín le gusta jugar con sus amigos del barrio. Y él sale y juega con los niños, juega basketball o fútbol, lo que sea. Y ahí están jugando en las bicicletas. Una persona con epilepsia puede alcanzar una vida normal si sus crisis epilépticas son controladas con medicamento, si ellos entienden lo que es la epilepsia y aceptan que tienen la epilepsia y que sí pueden seguir haciendo lo que antes hacían, como ir a la escuela, trabajar, formar una familia. Es muy importante también que sigan las indicaciones de sus doctores, de qué medicina tomar, cómo tomarla, que sigan el control de los ataques y las crisis que han tenido. Por ejemplo, pueden usar algún calendario en donde estén anotando los días en los que han tenido los ataques y qué tipo de ataques han sido, para después llevarlo con el doctor y poder compartir eso con ellos. Educar a los mismos profesores, compañeros, vecinos, de que lo que está sucediéndole a tu hijo, en primera, no es ni que esté poseído por el diablo, ni tampoco es algo que lo va a matar si le sucede, sino que bueno, le pasa, y si le pasa, por favor, nada más protéjanlo para que no se lastime. Hay bastantes mitos sobre la epilepsia en nuestra cultura. El más común y el que se escucha por todos lados es que la persona está poseída por algún demonio, que quiera tener hijos, no se puede embarazar, que los niños con epilepsia no pueden ir a la escuela, que una persona que tiene epilepsia es totalmente discapacitada, que no puede trabajar, que no puede hacer nada. Es una condición en la cual uno tiene el síntoma de ataques, crisis epilépticas que son muy variables, pero que son recurrentes y sin ser provocadas. La definición requiere que estas crisis ocurran 2 veces, separadas por 24 horas y en una situación en la que no existe un factor provocante. Es decir, si uno, por ejemplo, recibe un golpe muy fuerte en la cabeza donde uno pierde el conocimiento, en los primeros 24 horas a 7 días no se consideran ataques epilépticos, se consideran ataques o crisis epilépticas que son provocadas. Para ser no provocadas tienen que ocurrir espontáneamente. Un día normal es un día como ahora, como cualquier otra niña. Cuando la ve alguien no saben que tiene epilepsia. Es muy normal. Hay unas cosas que todos sabemos que no puede hablar todavía, pero todo lo demás es normal. Para aconsejar a otros padres que tengan un niño como este, la primera herramienta es que se informen, que traten de información. Ahora que tenemos la internet, que tenemos poder navegar sobre esas cosas que en aquel tiempo yo no tenía, ahora ya se está dando. Investiguen fundación, investiguen grupos o ayuda que puedan ayudar a su hijo. Pues yo me siento igual que cada quien, ¿no? Cada quien vive en su propio mundo, pero en este mundo yo soy igual, no tengo por qué denigrarme a mí mismo. Tenemos 4 tipos de tratamientos. Primero el primer tratamiento es el de mayor utilidad, es los medicamentos anticonvulsivos o antiepilépticos. También tenemos las dietas, existen 2 dietas. Luego tenemos terapias quirúrgicas. La última estrategia es el tratar de limitar las actividades que provocan ataques. Lo más importante que le quiero decir a otros papás de niños con epilepsia, que busquen la Fundación de Epilepsia ahí en donde viven. Cuando busqué información, entonces encontré la Fundación de Epilepsia y me han ayudado tanto.